Muy buenos días a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Juliano Talora de Alugar. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días a todos, jóvenes. Prepárense porque el día de hoy tenemos una casa muy especial. Por favor, empecemos, arquitecto, pues compartiéndonos en dónde estamos. Bueno, en este momento estamos ubicados en el municipio de Subachoque. Esto queda más o menos a 1 hora y media de Bogotá, de la capital de Colombia. Esto es zona rural en este momento, zona rural de Subachoque. Estamos más o menos a 10 minutos del pueblo. Y estamos parados en este momento sobre un lote de 2.400 metros cuadrados de área bruta, ¿sí? Y la casa tiene cerca de 250 metros de área construida, más unos 30 metros más en terrazas y zonas técnicas. Excelente. ¿Una casa de descanso o una casa para vivir todos los días? Bueno, tiene esa particularidad, fue concebida como una casa de descanso pensando en que los clientes se pasaran a vivir de acá. Ellos vivían en Bogotá. Y después de la pandemia, pues todas las dinámicas de la pandemia casi que obligaron a buscar una salida de la ciudad y esta fue, digamos, la respuesta a esa necesidad. Entonces es una casa pensada en el descanso, pero en donde ellos viven su día a día. Vamos a conocer ese espacio social. Adelante. Gracias. Bienvenidos, jóvenes, a la segunda parte de esta joya. Bueno, entonces por este lado tenemos las escaleras que comunican los dos volúmenes principales. Tenemos este ventanal que fue súper importante dentro del diseño. Nosotros queríamos que las formas fueran muy puras, como se pueden ver desde afuera, pues los volúmenes son unos volúmenes geométricos, pero este ventanal, digamos que queríamos que se resaltara la escalera desde la fachada, desde la parte exterior. Entonces, este recorrido, pues hasta ahora no se puede apreciar mucho, pero en la noche sí se puede ver este recorrido muy lindo. Y sobre todo, también que tenemos una luz cenital que podemos aprovechar. Entonces, durante el día, la luz acá está cambiando constantemente y es muy lindo. Qué espectáculo, ¿eh? Oye, qué buenos escalones, como decías, ¿verdad? O sea, fíjense cómo son casi 2 pies. Son Sí, 50 sí, centímetros. correcto, así es. Muchas gracias. Buenísima, ¿verdad? Acá entonces nos recibe un estudio. Es un estudio, naturalmente la casa es completamente abierta, no queríamos separar espacios. Entonces es un estudio donde todavía ellos trabajan en algún momento, también descansan. Digamos que acá, al ser zona rural, pues sus actividades de ocio son casi que ver Netflix, pues películas, que el sitio se sintiera el espacio se sintiera muy agradable. Entonces, este sí lo quisimos manejar con dos muros de ladrillo que envolvieran y la placa en concreto que se sintiera como más cálido este espacio. Ujú. Entonces, este se siente un poco más acogedor. El espacio no es el más grande, pero de todas formas hace que este mueble flotado pues lo haga sentir como muy acogedor entre la combinación de sus materiales. Está muy bien, porque aquí ya hay como 360 Sí, de sí. ancho, por largo probablemente 5, de alto 3, Este tiene 270 de alto. 270. 270 de alto. Se siente alto. Sí, manejamos diferentes alturas. Esa altura ya es de 3 metros, esta es de 270, Claro, pero claro. precisamente manejamos ventanas también altas que se sintiera precisamente como que más alto el espacio. Ujú. Y pues naturalmente tenemos salida al jardín principal de la casa. Aquí ya estamos a nivel de tierra. ¿Cuánto, cuánto subía el terreno, más o menos desde este punto al punto alto donde estábamos en la entrada? Más o menos 2,50 metros casi fue que durante el proceso constructivo tuvimos que retirar y no, pues el corte lo hicimos atrás de los parqueaderos donde tú puedes ver. Sembramos unas eugenias, unas plantas que Eugenias. mitigaron un poco como ese cambio de nivel, que no se fuera tan evidente, pero sí, el cambio lo hicimos desde arriba y todo esto pues manejamos como dos niveles, dos planchas en donde se sentaba la casa. Excelente. Y acá tenemos pues un baño social, el baño, digamos que
en función de este espacio y de la zona de sala-comedor. Queríamos que fuera, si bien aislado, pues que no fuera un espacio protagonista, pues que estuviera presente, que se entendía. Es como una respuesta a este rinconcito de este mueble y naturalmente, como siempre, pues con un ventanal alto que pues, se pudiera utilizar, aprovechar la iluminación natural y con acceso también a los jardines. Ok, arquitecto, usted es un maestro. Qué belleza. Y me encantó también el mueble de baño delgadito, Sí, queríamos delgadito con ese nicho. que se sintiera un poco más flotado, que no fuera protagonista. Al final esto es un mueble que va a ser de apoyo y no es un mueble principal donde se van a guardar linos, sino es más bien apoyo para el uso que se va a utilizar en el baño. Entonces queríamos que fuera cómodo, que lo primero que uno viera cuando abriera el baño no fuera el sanitario, sino el lavamanos y pues que fuera muy acogedor, pequeño pero acogedor. Y las texturas, ¿verdad? De ladrillos. Al final son algunas texturas, pero todas están en diálogo muy, muy, muy correcto, me parece. Exactamente. Y de nuevo, que no queríamos que se sintiera perfecto. O sea, como Ajá. que el lenguaje, tú en todo lado vas a ver, pues que hay unos bordes, bueno, o sea, digamos que es muy artesanal el hecho que a veces no lleguen a plomo, pero hace parte del lenguaje de la casa. Buenísimo. Y esta toma también está buena. Sí, sí, las escaleras alargadas, ¿verdad? Te dan una sensación espacial muy distinta. Como que no se corta el espacio, ¿no? Como que más bien la escalera está en el espacio. Exactamente, hace parte. Adelante. Voy a subir. Ah, perdón. Puedo. Sí, 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 claro. Para dejarlos tranquilos. Si puede quedar en la toma, yo encantado. No tiene problema, sí. Le da escala. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y finalmente acá pasamos a una de las áreas más importantes que es casi que donde pasan no sé, diría yo que el 60% del tiempo, que es la zona social, la cocina, por supuesto, como buena casa de familia latina, pues es donde se pasa la mayoría del tiempo. Y acá tiene la particular que la cliente le encantaba cocinar, le encanta. Entonces ella sí buscaba una cocina amplia, ya la vamos a ver que fuera como coherente con todo el espacio. Me encanta que esté todo abierto. Ujú. Ah, sí, esta era la idea, sí, que todos los espacios estuvieran así. Y aquí seguimos con el 270 o aquí ya son Tres. tres. Acá son Sí, ¿verdad? tres. Aquí ya son tres. Sí, se siente más amplio. Estos ventanales naturalmente se pueden abrir, las hojas, cada cuerpo, cada costado se divide en tres cuerpos. Entonces esto queríamos un poco que fuera como casi que escénico, que uno pudiera abrir y la vista casi queda todo hacia los cerros. Maravilloso. Y el piso de la duela le da mucha calidez. Sí, exactamente, exactamente. Incluso acá como puedes ver tenemos un muro que lo cubrimos en madera. Eso se dio como parte del proceso. Queríamos que fuera artesanal, pero justo este muro tuvimos que resanarlo y tenía unas manchas que no las queríamos. Entonces decidimos cubrirlo y que fuera como un lenguaje de madera. Y en verdad la gente cuando lo ve no se da cuenta como que es algo que estamos tapando como que un error durante el proceso, pero salió casi que intencional. Entonces enmarca muy bien esa ventana con dos columnas y pues digamos que se siente también muy cálido con el espacio. Muy bien. Me encanta la posición de las ventanas, ¿verdad? Como sería un espacio, me imagino que en obra era oscuro, ¿verdad? No sé Sí, si los clientes les dio un poco de miedo en algún momento y que tú sí, tuviste que tranquilizarles. durante todo el proceso tuvimos miedo de muchas cosas, porque naturalmente cuando uno ve los muros, si uno se pone a detallar los muros, hay muchos muros que, como ya lo he mencionado, pues son muy artesanales, entonces se daban cuenta uno del error y uno cuando ve el muro solo, sin acabado, sin piso, pues el ojo va directamente al error. Entonces teníamos muchas dudas, miedos, que los errores se fueran a evidenciar, pero luego los errores se convirtieron en más como en ese lenguaje de la casa y en el sello de la casa. Entonces, no, o sea, casi que pasaron a ser un segundo, pues no un segundo plano, pero una característica que en verdad le ayudó mucho al lenguaje de toda la arquitectura que tiene la casa.
Me encanta cómo vamos cambiando, ¿no? A lo elegante minimalista, de repente algo más rústico. Esta cocina es súper minimalista, ¿verdad? Sí, exacto. Es muy minimalista en el sentido pues que queríamos que fueran áreas muy puras, no tenemos manijas, no tenemos, digamos que algún equipo que llame la atención o resalte por encima de los demás. Teníamos un mesón muy grande, este mesón tiene 1,70 de este costado por 2,50 si no estoy mal, o es 1,50 por 2,70 perdón, que tiene toda la isla. Estaba pensado en que fuera el espacio donde la gente pudiera desayunar, pudiera compartir mientras uno está cocinando. En esta familia no hay niños ni bebés, por lo que decidimos tener la estufa sobre la isla, que pues Ujú. digamos que no es lo recomendable, pero en este caso cuando no hay niños presentes, pues podemos digamos que darnos ese lujo de tener la estufa. Entonces, incluso muchas veces han cocinado y han dado como lecciones de cocina acá mientras se cocina, entonces las personas tienen una dinámica acá que están compartiendo frente a la estufa. A mí me Mm, encanta, con niños o sin niños, yo a mis niños los educo. Y órale, el que se quema se lo ganó. Sí, pero en este caso entonces era más pensando en eso, que la estufa no fuera el lugar de cocina, digamos, una zona técnica, sino que más bien se pudiera compartir ese Ujú. proceso de cocina con los que están acá. Y en verdad se disfruta mucho, mucho acá. O sea, mientras va cocinando, la gente siempre está acá sentada Claro. y robando comida y hablando. Y me encanta estas repisas, ¿verdad? Para los libros de cocina dentro de la misma pieza. Exactamente. Muy elegante. Queríamos pues aprovechar el mayor espacio posible, entonces acá generamos estas repisas y acá modulamos, esto lo hicimos con una empresa colombiana también que se llama Cocinas y Baños Nicole, nos encanta, seguimos trabajando en proyectos con ellos. Buenísimos. Y pues esto es madera natural pintada en poliuretano, Así. sí, esto sí es madera natural pintada en poliuretano y esta sí es Se ve melamina. plástico eso. Esta sí es melamina, entonces tenemos unos espacios acá, todos aprovechando la altura, unos herrajes, pues, Bloom. exactamente. Bloom, ¿verdad? Claro. Sí, señor. Saludos a Bloom, la mejor marca de herrajes del mundo. Eh, Equipos, queríamos que también, naturalmente, tanto el microondas como el horno y la estufa tuvieran el mismo lenguaje. Entonces, las botoneras son los mismos en todos los equipos. Estos equipos son marca Schmeck. Eh, pues, nada, queríamos como que también la cocina, pues, dijera un poco el carácter que tiene. Entonces, no queríamos muebles altos que escondieran mucho, queríamos unas repisas. Acá a la cliente le encanta tener diferentes tipos de vajillas. De hecho, pues tenemos una cantidad de espacio acá eh, para guardar vajillas. Acá tenemos carritos condimenteros que se jalan. Tenemos unas repisas muy grandes con una cantidad de vajillas de los viajes que ellos han hecho. Entonces, nada, funciona bastante bien estos espacios y pues también son muy funcionales. Claro. Todos los carritos se traen, entonces, uy, no quiero hacer un daño acá, pero bueno. Sí, es bastante funcional acá. Todos los espacios están pensados en algo. Ambicioso. Sí. Está perfecto. Y tampoco no es tan grande, pero funciona muy bien. Tiene mucho área de almacenamiento. Ajá. Exactamente. Y precisamente porque como hace parte de un espacio aún más grande, entonces hace que no se sienta pequeño. Tiene también, bueno, la idea de que fuera minimalista, pues también era la idea de esconder espacios técnicos dentro de una cocina, que Ajá. muchas veces uno es un dolor de cabeza cómo manejarlos. Entonces tenemos áreas de basuras, tenemos áreas de pocetas acá en las zonas técnicas. Tenemos áreas de lavavajillas eléctrico panelable, entonces pues digamos que queríamos que la cocina fuera muy limpia en ese sentido y por eso escondimos ese tipo de zonas técnicas dentro de los mismos muebles. Excelente, Jones. Mi cocina favorita del año. Gracias. Oye, y qué bonita también la chimenea. La chimenea es una obra de arte. La chimenea también es con una empresa colombiana, se llama Chimeneas de Colombia. De hecho, se llama una chimenea tipo ovni por la forma que tiene. Ajá. Naturalmente está suspendida sobre la placa, el anclaje está sobre la placa y es muy cómoda acá. La verdad, sí se prende bastante y tiene un tiraje muy bueno sobre el humo. Nunca hemos tenido acá un tema que se devuelva el humo y es muy cómoda al ser también en hierro forjado. Entonces, No calienta. no, pues ella se calienta, pero irradia un calor muy cómodo, entonces en Eh, ningún momento es no la incómodo. puedes tocar. No, cuando si está Eso prendida no la sí. puedes tocar. Ok, ok, ok. Pero entonces precisamente ese mismo calor que irradia hace muy cómodo el espacio. Excelente. Y no sale el humo ni En lo nada. absoluto, nunca. Ellos las fabrican. Ellos mismos los fabrican. Porque según yo es un diseño como de hace
60, 70 años, Sí, ¿no? sí, el Muy- diseño se ha visto en muchos lados, Ujú. no solo, pero acá particularmente Chimeneas de Colombia son los que fabrican esta y ellos pues ensamblan toda la chimenea y es muy, muy bonita, es muy cómoda. Queríamos que fuera como ese, también como un foco dentro de la casa. Ajá. Cuando uno entra pues el ojo también se va un poco para allá. Sí, claro. Entonces, sí, eso fue un punto que queríamos muy importante para este espacio. Excelente. Y por ejemplo, esa columna forma parte de la estructura de la que como comentabas. Sí, exacto. Acá tenemos entonces una columna detrás, forma parte de la estructura, pero la forma en que nosotros queríamos como que se involucrara dentro del diseño arquitectónico, entonces lo que hacíamos era generar de pronto unas pequeñas mocheticas para generar muebles en función de la sala. Entonces, muebles de leñas. Sí, en este caso, pues tú puedes ver las columnas ahí en la esquina, acá están estas, pero entonces queríamos dividir como módulos, cosa que al ojo no fuera tan evidente que fuera la estructura de la casa, sino que Ujú. ella casi que se envolviera dentro del diseño arquitectónico. Qué bonita obra. Me gustó. También es de un artista colombiano en Bogotá, no me acuerdo el nombre, pero sé que es un artista que le hizo puntualmente para ese espacio, pensando en ese espacio, eh, algo que fuera muy colorido, que contrastara con el gris del concreto. Me encanta el acento del morado con el amarillo. Muy bien. Dimensiones aproximadamente de esta pieza social. Será Eh, un 5 o menos, ¿verdad? 4,50 de muro a muro. no, era un poco más, sí creo que era 5 y de allá a allá eran cerca de 12 metros. La verdad es que en este momento tengo otras medidas de otros proyectos en la cabeza. Ok, ok. Pero sí, son más o menos Sí, son 5 como. por 12 más o menos, que es este espacio. Bueno, a ver, este espacio yo me acuerdo que tiene 60 metros cuadrados. Sí, sí, sí. Entonces, si uno divide Sí, los... debe de ser 5. Hmm, Sí, yo estaba ahí como en 4,80. Mi ojo exactamente. no me engaña mucho. Exacto. Y acá pues tenemos una terraza. Esta terraza tiene cerca de 30 metros cuadrados. Inicialmente era abierta, pero por los perros, ellos se comenzaron a meter y comenzaban a ensuciar volvían una nada la casa. Entonces decidieron hacer como un cerramiento natural para aislar un poco este espacio y con el tiempo lo han convertido en un espacio, por un lado de descanso, por otro a veces cuando hay actividades sociales hay un barbecue, sacan esta mesa, la despliegan y se convierte como en un área de desayuno o de almuerzo y también lo utilizan mucho para hacer deporte. Entonces tienen ahí como un área técnica que en este momento están evaluando si generan una nueva área específicamente para hacer ejercicio, pero este espacio ha sido como una combinación de usos que lo han aprovechado bastante bien. Genial. También tiene como unos 3 metros, ¿verdad? De ancho. Este tiene 2,70, 2,80. 2,80. Muy bien. Oh, súper agradable. Y ya la vista al jardín. La vista del jardín, exacto. Inicialmente el jardín, pues todos los árboles que estamos viendo al frente, estos pequeñitos, no estaban sembrados. Esto ha sido parte del proceso de ya de ellos vivir acá. Entonces han sembrado árboles frutales, como puedes ver hay tomate de árbol, tenemos No conocí mora, ese tomate de árbol, es ese amarillo. sí, Está tomate de árbol. ¿Y lo bueno. has probado? Sí, ayer tomé agua. Es- Dije yo, ¿cómo que tomate de árbol? Sí, es tomate de árbol. Acá en esta zona se da mucho. A nosotros nos gusta mucho. Y entonces ellos tienen sembrado mora, tomate de árbol, ajá, ahí tienen romero, bueno, tienen algunas más frutales por este costado. Lavanda. Lavanda, Sí, este sí, es sí. eucalipto, atrás suyo. Ese árbol grande, gigante que tenemos ahí al frente es un eucalipto también, entonces, claro, cada vez que caen todas las pepitas y las hojas, pues hacen ese recorrido cuando uno entra a la casa muy cómodo, muy Ay, rico. Es todo un ritual y allá atrás tienen también una huerta, entonces la casa casi que les ha generado unas dinámicas diferentes y nada, pues la vida de campo es completamente diferente, pero ellos la han disfrutado incluso más. sí, creo que todos deberíamos vivir en el campo en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Sí, sí, es para lo que la verdad uno quisiera apuntarle a eso. En este momento pues todavía somos muy citadinos nosotros, vivimos en la ciudad, nos encanta la ciudad, nos da dolor de cabeza las dinámicas de la ciudad, pero indudablemente cuando venimos acá es una desconexión, es como conectarse, es una paz, conectarse con la naturaleza y se desconecta uno de todo el estrés de la ciudad. Es muy rico, la verdad. Y que en medio de todo, pues todavía las dinámicas de la ciudad uno las puede tener acá, o sea, uno puede trabajar acá, desde trabajo remoto, puedes hacer tus llamadas, puedes hacer tus videollamadas, atender tus reuniones, bueno, todo lo que necesites porque tienes al alcance todos los servicios que podrías necesitar en la ciudad, pero pues con, con estas bondades. Pues arquitecto, muy bondadoso en compartirla. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una última toma para despedirnos.
A ver si podemos salir aquí. Tranquilo, tranquilo. Si no nos come el perro. Perrito. Perritos. Les regalamos esta toma. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar? Nuestra página web es, perdón, nuestra página web es www.alugar.co. Alugar es alugar.co. Y en Instagram estamos como @alugar.co. Muchísimas gracias por compartir esta joya y esperemos seguir conociendo más de sus obras, porque esto es una casa en el campo, pero ¿qué pasa en la ciudad, verdad? En la ciudad y en otras zonas ya donde los climas también son extremos, pero ya no es frío sino calor. Entonces, esperamos en el futuro seguir viendo proyectos. Va a ser una joya conocerlos. Me encantó este pasto. ¿Qué tipo de pasto es? La verdad es un pasto y lo trajimos de zonas locales acá, de Sopó, que es más o menos a 1 hora y media de acá. No conozco exactamente el tipo del pasto, pero es mucho más suave, digamos. Y esponjoso, ¿no? Exactamente. Sí, Ese sí, tiene sí. la particularidad acá del pasto en Bogotá, al menos de este. Según de mi pie, 5 centímetros. Jóvenes, por favor, por favor, por favor, denle like, denle compartir. Nos ayuda a todos. Vayan a seguir las redes sociales de los arquitectos de Alugar, que tan amablemente nos invitaron, nos recibieron, nos aceptaron la invitación a compartir. Acepten nuestra invitación cuando les escribamos a compartir sus joyas, porque al final las comparten con todos. Desde Colombia. Cotaparedes, adelante. Uh, uh, uh.